Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 32 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar sobre la literatura testimonial. Los 60 fueron una fecundísima década de creación prosística en Hispanoamérica. Estos son los años en los que se inicia el gran éxito de la literatura del boom y de los literatos que el ímpetu de tal movimiento permite redescubrir. También en esta década la literatura testimonial, que ya existía como género, adquiere gran popularidad y un nuevo carácter con fuertes raíces sociales. En esta literatura los enfoques personales están supeditados a la transmisión de las versiones que una comunidad tiene de hechos concretos. Combinación de reportaje periodístico, investigación social, ensayo, documento vivo, etc. El testimonio se multiplica y se hace más célebre precisamente en los años en los que la prensa está limitada por la censura de las dictaduras. Este es el caso de México y Argentina. En otros países, sin embargo, la literatura testimonial se convierte en herramienta al servicio de los procesos revolucionarios, como ocurrió en Cuba o Nicaragua. En general, este tipo de escritura se dedica a dar voz a los que no han sido representados en los medios de comunicación de masas. En palabras de José Oviedo, representa una forma de historia oral y de periodismo humanitario que se presta a las técnicas del reportaje contemporáneo del New Journalism norteamericano en el estilo heterodoxo de Truman Capote y Norman Mailer, y también los métodos de trabajo de campo sociológico. Sí, en algunos casos los alcances del género están limitados por la actualidad del asunto o la concepción ancilar de lo literario, es innegable su trascendencia histórica y social. Al otorgar un papel protagónico a los héroes anónimos, expresa un lato sentido popular y democrático. Resuelve además la tensión entre el lenguaje culto y el popular, trayendo al círculo de la literatura un rico sustrato que le era marginal. Un crítico lo ha llamado con razón discurso periférico. Comenzamos hablando sobre dos autores en México. México es uno de los países donde la literatura testimonial tiene un mayor peso. Destacamos aquí a Elena Poniatowska y a Carlos Monsiváis. Elena Poniatowska nació en París de un padre descendiente del último rey de Polonia y una aristócrata mexicana. Con la Segunda Guerra Mundial, la familia emigró a México. Elena estudió en México y en los Estados Unidos. En 1953 comienza trabajando de periodista en México. Sus primeras entrevistas a personalidades de la cultura mexicana aparecieron en Palabras Cruzadas de 1961. Elena Poniatowska ha ejercido una gran influencia en la vida intelectual mexicana. Ha escrito cuentos, novelas, crónicas, memorias y testimonios. Sus primeros libros de ficción fueron las colecciones de cuentos Lilus Kikus de 1954 y Todo empezó el domingo de 1963. El reconocimiento internacional le vino con sus libros Hasta no verte, Jesús mío, de 1969 y La noche de Tlatelolco, de 1971. El primer título habla de la líder popular Jesusa Palancares. No obstante, La noche de Tlatelolco es su obra más célebre e influyente. Se centra en la matanza de estudiantes de 1968. A finales de la década de los 60, el gobierno del PRI tomó medidas antidemocráticas como la anulación de elecciones regionales que había perdido y reprimió a sectores de la sociedad como a los movimientos estudiantiles. El 2 de octubre de 1968, miles de personas que protestaban en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en Ciudad de México, fueron atacadas por el ejército. Cientos de personas perdieron su vida aquel día y más de 2.000 fueron detenidas. Poniatowska se aparta de la versión oficial de los hechos para describirlos con una extraordinaria viveza en un collage
compuesto de varias voces instantáneas y fragmentos documentales. José Miguel Oviedo destaca la contribución de Poniatowska al conocimiento de la nueva sociedad mexicana y su compromiso con los sin historia. Aquí reproducimos los 2 primeros párrafos de La noche de Tlatelolco. Son muchos, vienen a pie, vienen riendo. Bajaron por Melchor Ocampo, La Reforma, Juárez, 5 de mayo, muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria, jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de 2 días, dentro de 4, estarán allí hinchándose bajo la lluvia después de una feria en donde el centro del tiro al blanco lo serán ellos, niños blanco, niños que todo lo maravillan, niños para quienes todos los días son día de fiesta, hasta que el dueño de la barraca del tiro al blanco les dijo que se formaran así el uno junto al otro como una tira de pollitos plateados que avanza en los juegos, clic, 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 y pasa a la altura de los ojos, apunten, fuego, y se doblan para atrás rozando la cortina de satín rojo. El dueño de la barraca les dio los fusiles a los cuicos, a los del ejército, y les ordenó que dispararan, que dieran en el blanco, y ahí estaban los monitos plateados con el azoro en los ojos, boquiabiertos ante el cañón de los fusiles. Fuego, el relámpago verde de una luz de bengala. Fuego, cayeron pero ya no se levantaban de golpe impulsados por un resorte para que los volvieran a tirar al turno siguiente. La mecánica de la feria era otra. Los resortes no eran de alambre, sino de sangre, una sangre lenta y espesa que se encharcaba, sangre joven pisoteada en este reventar de vidas por toda la plaza de las 3 culturas. Carlos Monsiváis nació en Ciudad de México el 4 de mayo de 1938 y falleció en esa misma ciudad el 19 de junio del 2010. Fue cronista, crítico, antólogo, ensayista y comentarista de las transformaciones de la vida mexicana. Periodista de profesión, sus obras están dotadas de una agilidad e ironía que procede de su aguda reproducción del lenguaje contemporáneo de los mexicanos. Una mezcla de giros locales, burlones préstamos lingüísticos del inglés, la ambigua actitud de sarcasmo y resignación con la que hablan de sí mismos y los males de su país. Entre sus obras podemos destacar Días de guardar de 1970, un libro de crónicas con textos que, centrándose en feriados nacionales y fechas clave, buscan hacer una radiografía de la vida e identidad mexicanas actuales. Habla, por ejemplo, como Poniatowska del 2 de octubre de 1968 y de la masacre de Tlatelolco. Amor perdido, de 1977, también se refiere a esta tragedia nacional, mientras que analiza su mitificación e impacto en la historia reciente mexicana. Entrada libre, Crónicas de la sociedad que se organiza, de 1987, y Escenas de pudor y liviandad, del 88, hablan del mundo del espectáculo y las costumbres sexuales de los mexicanos. Otras obras del autor son Nuevo Catecismo para Indios Remisos, del 82, Los Rituales del Caos, del 95, Salvador Novo, Lo Marginal en el Centro, del 2000, y Aires de Familia, Cultura y Sociedad en América Latina, del año 2000. Vamos a hablar ahora sobre el argentino Rodolfo Walsh y el chileno Hernán Valdés. El periodista, escritor y traductor argentino Rodolfo Jorge Walsh nació en Lamarck, Argentina, el 9 de enero de 1927 y desapareció durante la última dictadura argentina en Buenos Aires el 25 de marzo de 1977. Militante en las organizaciones guerrilleras FAP y Montoneros y gran opositor del terrorismo de Estado, su testimonio le costó la vida ya que murió a manos de una patrulla militar cuando intentaba difundir copias de su carta abierta a la Junta Militar. Nacido en la Patagonia y tras una infancia de pobreza y orfanatos, Walsh se hizo célebre en Buenos Aires desde 1941 por sus cuentos sobre irlandeses en Argentina y relatos policiales.
Su novela Operación Masacre, un proceso que no ha sido clausurado, de 1957, es precursora del género testimonial, concebida como una investigación periodística construida a partir de entrevistas con los sobrevivientes, sus familias y oficiales y autoridades del gobierno en el contexto de una serie de ejecuciones de prisioneros peronistas el 9 de junio de 1956, recordados como los fusilamientos de José León Suárez. Era la época de la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora. Esta novela, documento o obra de no ficción periodística tuvo una gran influencia en la opinión pública argentina. Otra obra de importancia de Walsh fue Quién mató a Rosendo, de 1969, que investiga el asesinato de Rosendo García, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica y víctima de las luchas internas del peronismo. El chileno Hernán Valdés nació en 1934. Su primer libro fue de poesía y apareció en 1954. Cuerpo creciente, su primera novela, fue publicada en 1966. Valdés vivió en Praga y París y en 1970 regresó a Chile. Tras el golpe militar de Augusto Pinochet, el escritor chileno fue detenido y torturado en el campamento de prisioneros de Tejas Verdes en la provincia de San Antonio. Cuando lo soltaron, pidió asilo en la Embajada de Suecia y pronto llegó a Barcelona, donde comenzó a escribir Tejas Verdes, diario de un campo de concentración en Chile que se publicó en 1974 en Barcelona. Se trata probablemente del testimonio escrito más importante de la violencia sufrida durante la dictadura de Pinochet. Aquí Valdés nos habla de sus días en el centro penitenciario. Vamos a hablar ahora sobre Miguel Barnet de Cuba, el nicaragüense Omar Cabezas y Rigoberta Menchú de Guatemala. En Cuba el género del testimonio fue promovido por el gobierno revolucionario. El más destacado literato del género es Miguel Barnet, nacido en La Habana el 28 de enero de 1940. Barnet es también poeta, ensayista, etnólogo y político. Su obra más relevante es Biografía de un cimarrón de 1966. La novela se centra en la lucha emancipadora del esclavo negro. Al contrario que las novelas de tono romántico Sap de Gertrudis Gómez de Avellaneda de 1941 o Cecilia Valdés de Cirilio Valverde de 1939 y 1982, la obra de Barnet introduce el rigor y el método de la observación antropológica, el encaje preciso entre la memoria individual y colectiva, un verismo sobrio para reproducir la época y las inflexiones coloquiales. A través de un personaje sin historia, el autor reconstruye la imagen de un país entero y de su profundo drama racial. No solo su indagación es válida, también lo es su comprensión del complejo fenómeno de la transculturación africana en el Caribe. Esteban Montejo es el protagonista de esta novela sentimental, un personaje real que nació en 1860 como esclavo. Los padres de Montejo habían sido transportados desde África para satisfacer la creciente mano de obra de la industria azucarera cubana. Esteban Montejo pudo disfrutar de diversas manifestaciones de las culturas africanas que habían traído sus padres y fue testigo de varios intentos de resistencia al sistema que los esclavizaba. Durante la Guerra de los 10 años de Cuba, Montejo huyó y vivió como cimarrón, término usado en América colonial para describir a los esclavos que escapaban de su cautiverio. Montejo llegó a luchar en la guerra contra España en 1895. Omar Cabezas nació en 1950 en León, Nicaragua. Político militar, escritor y guerrillero, participó en las acciones guerrilleras contra la dictadura de Anastasio Somoza y que trajeron al poder al movimiento sandinista. Este proceso fue documentado por milicianos como Cabezas, que ofrecieron una nueva versión de la trágica historia de su país. Su obra La montaña es más que una estepa verde, de 1982,
Destaca por la frescura y autenticidad de su lenguaje y nos cuenta sobre la vida de los guerrilleros y sus tribulaciones durante su estancia en las montañas. Aquí reproducimos el primer párrafo de la obra. Recuerdo que ingresé al frente después de unas vacaciones después que me bachilleré. Fue un verano como en marzo o abril de 68, después de la matanza de enero de 1967. Me acuerdo que íbamos por la calle algunos compañeros a estudiar. Era de madrugada, tempranito en la mañana, cuando de repente nos paran en la calle unos guardias hijos de puta, nos ponen contra la pared y todo. En ese momento había sido la masacre de Managua, había sido por la tarde o por la noche. Nosotros no sabíamos nada porque estaban calladas las radios, lo mismo que los diarios. Rigoberta Menchú nació en Uspantán, Guatemala, el 9 de enero de 1959. Guatemala ha pasado por una larga guerra civil en la que la población indígena ha sido víctima de una campaña sistemática de exterminio. Rigoberta Menchú se ha alzado como uno de los líderes indígenas más celebrados. Miembro del grupo Maya Quiché, su labor como defensora de los derechos humanos y embajadora de buena voluntad de la UNESCO ha sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz de 1992 y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional de 1998. A la concesión de estos galardones ha contribuido su libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, publicado por primera vez en México en 1983. Esta obra representa las luchas de la mujer, el pueblo indígena y los movimientos de liberación nacional. Cabe señalar aquí que el libro no lo escribió ella, sino que se lo dictó a la activista venezolana Elizabeth Burgos. David Stoll opina que el texto no es un retrato de la vida individual de Menchú, sino una síntesis o relato oral de la lucha de su pueblo, en la que mitos, imaginación y versiones ajenas se mezclan de modo inextricable. Aquí reproducimos un pasaje de la mencionada obra. En ese tiempo yo estaba libre. Mi padre me decía, tú eres independiente, tú tienes que hacer lo que quieres hacer, pero siempre y cuando vaya en función de nuestro pueblo. Era la idea de mi padre. Yo tenía la plena libertad de decidirme de irme a otro lugar. Entonces yo dije, yo me voy, precisamente porque nosotros en la aldea no nos secuestró ningún soldado. No violó a ninguno. Pero en otras aldeas yo no soportaba muchas mujeres, cientos de mujeres, señoritas, viudas, estaban embarazadas porque los soldados las obligaron a utilizarlas sexualmente. A mí me daba vergüenza de quedarme en mi lugar tan solo porque yo estaba tranquila y no pensar en nosotros. Entonces decidí irme. Mi padre sabía y decía, donde te estás metiendo es posible que no seas dueña de tu vida. Te matan en un momento, te matan mañana, pasado mañana o cualquier tiempo. Pero yo sabía que era un compromiso que yo tenía que cumplir de ir a enseñar a las otras gentes cómo se tienen que defender en contra de un enemigo. Y terminamos aquí este módulo dedicado a la literatura testimonial. Muchas gracias.